todos, soy Jacqueline León y es un placer acompañarlos en este nuevo episodio de Cosa Pública, un espacio especial creado por el equipo de prensa de Diario El Trabajo. Hoy continuamos con nuestro objetivo de conocer en profundidad a los candidatos que aspiran a liderar San Felipe, explorando sus propuestas y cómo planean guiar el futuro de nuestra comuna. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con Patricia Bofa Casas, exgobernadora provincial de San Felipe, concejala durante 2 periodos y ahora candidata independiente para asumir la alcaldía. Para comenzar, ¿quién es Patricia Bofa? Hola Jacqueline, qué gusto de poder estar acá en este espacio que nos entregan, ¿no es cierto?, a nosotros. ¿Quién es Patricia Bofa Casas? Soy una mujer, trabajadora social, madre, abuela, esposa, hija y sobre todo ciudadana de San Felipe. Cuéntenos quién es Patricia Bofa, pero desde el lado político. Bueno, yo comencé en política muy joven, estuve en Renovación Nacional por muchos años. Ahí ocupé algunos cargos como presidenta de la Juventud, distrital de la Juventud hasta mis 29 años. Y posteriormente estuve a cargo y como secretaria de muchas campañas políticas, siendo una de las más importantes, por cierto, la del expresidente Sebastián Piñera. Cuando viene por primera vez el presidente Sebastián Piñera a San Felipe, yo ya ahí comienzo a trabajar en el comando de él y también en la campaña de la ex senadora Lili Pérez, de Gaspar Rivas también, de Claudio Rodríguez, etcétera, don Sergio Romero. Siempre de secretaria, nunca como con un rol protagónico dentro de lo que era la política contingente. Por lo tanto, fue una sorpresa para mí cuando asume el gobierno del presidente Sebastián Piñera el primer periodo y me invita a ser parte de su gobierno a través de una de las fundaciones que dirigía la señora Cecilia Morel, como lo fue la Fundación Prodemo. Y ahí ya comienzo como en estar en esta política en primera línea. Usted fue militante de la UDI durante un periodo, ¿no? Sí, fui militante de la UDI del año 88 al año 92 aproximadamente. ¿Y por qué fue este cambio de UDI a Renovación Nacional? Lo que pasa que cuando yo empecé a militar en la UDI fui muy joven y me sentía, obviamente, en su minuto uno se siente y uno puede ir, ¿no es cierto?, mutando a donde se sienta más cómoda. Y también yo ingresé a trabajar en la campaña municipal de la época, volvíamos a la democracia, ¿no es cierto? Por lo tanto, por un tema de lealtad, me sentí en la obligación de renunciar a la UDI y poder militar en Renovación Nacional, ya que estaba trabajando con los candidatos alcaldes y concejales de la época de Renovación Nacional. Entonces sentía que podía estar mucho más ligada porque Renovación Nacional era mucho más mesurada que la UDI, que era mucho más al extremo de la derecha, por lo tanto uno es un poco más liberal con respecto a algunos temas específicos y tenía yo ya en ese tiempo un espíritu mucho más social, por lo tanto era de una derecha mucho más social, mucho más abierta a ciertos temas que en ese tiempo como que todavía estaban muy encapsulados. ¿Y por qué ahora su postulación a la alcaldía es independiente y no de RN? Bueno, lo que pasa que los partidos políticos siempre los dirigen hombres. Por lo tanto, yo sentía, ¿no es cierto?, en mi interior, y sabía que iba a ser así, yo no quería primero ser candidata a la alcaldía, no era mi meta, sentía que ya. Pero después de estar durante estos 3 años y medio en el Consejo Municipal y ver esta falta de gestión del municipio y ver cómo mi ciudad, a la que amo mucho, empezó ya hace un tiempo a decaer sin proyectos emblemáticos, sin proyectos visionarios, ¿no es cierto?
no proyectos en la inmediatez a 4 años. Nosotros tenemos que siempre las ciudades como San Felipe debemos proyectarlas a 20, 25, 30 años en ciertos proyectos que son mucho más macro. Y yo veía que estaba en un estancamiento San Felipe. Y ahí es donde tomo la decisión. Entonces digo yo, pero quiero hacerlo de forma independiente. No quiero ir enlazada con algún partido político porque yo cuando gane la alcaldía quiero estar con la gente, con los mejores, no importa su ideología, no importa cómo piensen, porque no todos podemos, y yo entiendo que no todo el mundo piensa igual. Cuando he liderado equipos, la política no ha sido un tema para mí, porque la política la hago yo. Pero yo entiendo que cuando yo trabajo contigo, ¿no es cierto?, con Jacqueline, cuando yo trabajo con otras personas, no piensan igual a mí, y eso es lo rico del servicio público, porque podemos, ¿no es cierto?, tener el mismo fondo de distinta forma. Y eso es lo que enriquece las democracias, eso es lo que enriquece, ¿no es cierto?, el servicio público, el trabajar para la gente, porque el fin último siempre va a tener como meta es el mejorar la calidad de vida de las personas que viven en San Felipe. Y respecto a estas deficiencias que usted menciona de la administración actual, ¿cuáles serían algunas de estas? Bueno, principalmente la falta de gestión. Estamos a 3 años y medio, todavía no podemos sacar el SAR, que es el servicio de alta resolución. Todavía no podemos poner en marcha lo que es la construcción del CESFAM de Curimón, donde está el terreno, donde están los recursos, donde a más de 2 años todavía no se puede comenzar a ejecutar, ¿no es cierto?, el proyecto de la pavimentación de la calle Ducó. Es un proyecto que fue financiado por el gobierno regional de más de 2.000 millones de pesos, 2.100 y tanto, todavía no lo podemos poner en marcha. Tuvimos que devolver recursos de la escuela John Kennedy, 300 millones de pesos, porque tampoco fueron capaces de poner en marcha el proyecto del tema de los cambios de techumbre. Entonces finalmente uno va viendo detalles que en la práctica no es tan difícil, y finalmente uno como alcaldesa puede, ¿no es cierto?, liderar. Yo le digo, puede correr el cerco de que si bien es cierto hay cosas que no competen directamente al municipio, pero que sin duda la gestión y la marca de ser alcalde de una comuna te permite, ¿no es cierto?, golpear las puertas que sean necesarias para poder traer inversión a la ciudad, para poder implementar de forma rápida los proyectos, y con liderazgo y gestión tú puedes trabajar con tu equipo. Se supone que tu equipo tiene que tener metas, tiene que concretar ciertos compromisos que se adquirieron en un tiempo, y yo creo que eso ha faltado, y eso es lo que llama mi profundo sentir, y digo, no, este es mi tiempo, yo sí lo puedo hacer. Usted fue delegada biprovincial del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, y en este sentido, usted dentro de su campaña para la alcaldía, ¿cómo podría gestionar el tema del déficit habitacional y también gestionar conversaciones, por ejemplo, con los comités de vivienda? Mira, el tema de la vivienda es un tema que tenemos que tratarlo siempre con mucha responsabilidad. Creo que no es un tema, ¿no es cierto?, que podemos tratar desde un tema más político. Pero conociendo uno los procesos que tiene el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por cierto que un alcalde es tremendamente importante, pero es el alcalde o la alcaldesa quien debe liderar estas mesas, quien debe liderar las reuniones para poder decir, a ver, bueno, el proceso de esto dura tanto, bueno, acortémoslo, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué es lo que cómo podemos intervenir? Por ejemplo, te pongo el caso, nosotros aquí en San Felipe tenemos las 33 hectáreas que se compraron desde el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, donde hoy día aparecen unas flechas, ¿no es cierto?, encima de la tierra, estos terrenos ya
una parte de ellos habían sido construidos. Recuerda que ahí se construyó una de las últimas villas, que es la Carlos Pessoa Vélez. Nunca pasó absolutamente nada. Bueno, ahora hay que esperar que el Ministerio de la Cultura defina qué tan profundo, cómo se van a hacer, ¿no es cierto?, todo esto sondaje que se van a hacer en este terreno, pero sin duda que la alcaldesa tiene y debe, ¿no es cierto?, liderar la mesa de vivienda, pidiendo reuniones con la Ceremi, con el director regional, con el ministro de ser necesario para poder apurar el proceso. Nosotros vinimos con una desaceleración de las construcciones de viviendas sociales. Recuerdo que cuando yo estuve en la gobernación se generó la Yevide, la Juan Pablo, ¿no es cierto?, y fue creciendo la ciudad, armónicamente creciendo. Y posteriormente hubo una desaceleración en lo que es de construcción de vivienda. Cuando yo asumo en la delegación de Servius junto a la municipalidad, pudimos ver el tema de la construcción de los edificios Diego de Almagro, que son unas torres muy lindas, son un proyecto bastante interesante que se hizo ahí, y pudimos concretar este tema. Pero los municipios son tremendamente importantes. Yo te puedo poner, por ejemplo, Santa María como ejemplo de una municipalidad exitosa en temas de comités habitacionales, pero ahí ¿qué pasa? El alcalde toma al comité habitacional de la mano, trabaja junto en la adquisición del terreno y posteriormente el municipio asesora al comité para que elijan la mejor opción de empresa, tanto para que realice el proyecto como para que posteriormente se ejecute la obra. Y en este sentido, si usted saliese como alcaldesa, ¿les pondría un plazo establecido ya a estos comités de vivienda? Por ejemplo, usted hablaba el de las 33 hectáreas que tiene que ver con el del comité LGBT, ¿no? Sí, y otros 5 comités que también son comités que vienen de años trabajando o comités relativamente nuevos. Algunos antiguos, algunos más nuevos. Se hizo, ¿no es cierto?, se hizo una mesa de trabajo y, por ejemplo, hay comités de Curimón que no quisieron venirse a estas 33 hectáreas porque no tienen las redes de apoyos familiares, por eso quieren ser que sus terrenos sean sectoriales allá, o el de Tierras Blancas, o el de San Rafael, porque finalmente, imagínate tú, trabajas, vives en San Rafael, trabajas en Los Andes, en San Felipe, y no tienes quien te vea a tu hijo, tienes que ir hasta a dejar a tu hijo donde tu mamá, ¿no es cierto?, donde tu familia, volverte a tu trabajo en la noche, volver. Entonces, por eso la gente quiere que se compre en los sectores. Ellos van a seguir trabajando ya en la adquisición de terrenos para ese sector y queda estas 33 hectáreas donde se toman 5 comités habitacionales que dicen sí, nosotros queremos construir ahí. Entonces, obviamente nosotros tenemos que liderar esa mesa. Yo tengo entendido que ya llegaron los recursos para poder hacer el estudio con respecto a todo lo que tiene que ver con el monumentos nacionales, que es el que te exige, ¿no es cierto?, hacer este estudio después de haber tenido estos hallazgos. Y comenzar a trabajar cada uno con sus entidades patrocinantes, que son los que realizan el proyecto en definitiva, pero obviamente el municipio tiene que estar ahí al lado de los comités habitacionales para poder, ¿no es cierto?, siempre estarlos orientando dentro de en la mejor medida. Y en su experiencia en el Serviu, si pudiese gestionar bien con la municipalidad y si hiciesen estas reuniones, ¿como en cuánto tiempo más o menos este problema se podría resolver? Yo no podría decirte tiempo en esta entrevista. Yo creo que sería muy irresponsable de mi parte decir en 15 meses, en 20 meses, etcétera, pero el proceso de los comités habitacionales no es un proceso corto, ¿ya? Y eso siempre uno tiene que hablarlo con responsabilidad y siempre tiene que decírselos a la gente. Yo cuando iba, por ejemplo, no solamente aquí en San Felipe, sino que, por ejemplo, en Rinconada construimos 279 viviendas en la Villa Los Álamos. En Calle Larga, La Pampilla, 369 viviendas. En San Esteban, Bicentenario, hoy día justamente se entrega a Bicentenario un proyecto maravilloso que la gente esperó mucho tiempo, porque el proceso
no es todo lo rápido que uno quisiera. Pero, por ejemplo, en Santa María se entregó el Comité de la Amistad, se entregó Doña Javiera, el Mirador 1 y 2, pero ahí se trabaja y se lidera un proceso que tiene altos, tiene bajos, pero sin duda cuando uno le entrega la llave, ¿no es cierto?, de la casa propia a una familia, esos son los minutos que todo ese dulce agraz que tuviste atrás te hace sentir, ¿no es cierto?, tarea cumplida. O cuando pavimentamos una calle, o como cuando desde el Ministerio de la Vivienda peleamos los recursos para hacer lo que es Michimalonco, que es un proyecto que nace desde el Serviu y que obviamente se trabaja con el municipio, igual que Hermanos Carrera Oriente. Todos esos recursos se traen, no es que Patricia Bofa haya hecho el proyecto, sino que el Ministerio lo hace, pero uno como jefa de servicio lo que hace es buscar y pelear, gestionar que los recursos lleguen a la provincia de San Felipe. En este caso, claro, teníamos que ver los recursos para ambas provincias y yo tengo la satisfacción de decir que creo que hicimos una pega que fue interesante, que nunca vimos ningún tema de distingo político con respecto a algún alcalde, que no me sintiera representada por él, muy por el contrario, siempre trabajamos muy de la mano, en su minuto con Nelson Venegas, con el alcalde Cristian Ortega de San Esteban, con Edgardo González, por ejemplo, en Yayay, un alcalde pero a toda prueba con respecto a lo que tiene que ver eso, en Santa María, tanto con Claudio Zurita como con Manuel León. Entonces hicimos en Putaendo con Mauricio Quirós, donde destinamos un terreno, el último terreno fiscal que nos estaba quedando, a un comité habitacional que hizo un trabajo de joyería con la gente que tiene. Pudimos complementar con otros comités pequeñitos para poder, ¿no es cierto?, aumentar la cantidad de casas para que también se pueda financiar el proyecto. Tampoco podemos estar diciendo no, que sean 15 familias, 20 familias, 30 familias, porque los comités no son financiables con esos recursos. Entonces, finalmente siempre tenemos que hablar con responsabilidad. El poner fecha creo que no sería responsable de mi parte. ¿Y cómo afrontaría la situación de la toma Yevide? El tema de la toma Yevide, mira, nosotros al principio, cuando habían todavía 300, 400 familias, hicimos un proceso de intervención desde el Serviu para poder, por ejemplo, postularlo a aquellas personas que estaban con su situación legal, ¿no es cierto?, los ayudamos a postular al subsidio de arriendo, al subsidio de casa definitiva. Pero ¿qué pasó? Primero pasó que después este proceso pasó a asentamientos precarios, ¿no es cierto? Y se aplicó la ficha número 1. ¿Qué significaba eso? Significa que la ficha número 1 determina el polígono en el que está la toma Yevide. Posteriormente se estaba aplicando, ¿no es cierto?, cuando yo ya me fui de Serviu, se estaba aplicando la ficha 2, que ¿qué definía eso? Determinaba la cantidad de personas por núcleo familiar. Para comenzar, ¿no es cierto?, porque esa toma tú tienes que erradicarla. No la podemos radicar ahí mismo. Primero, le cambiamos la calidad de vida a toda la gente de la Yevide, a toda la gente de la Sol del Inca, de las Camelias, de la Nacional, porque yo converso con ellos y les liquidamos la vida porque finalmente hoy día sus hijos, sus adultos mayores no pueden salir a cualquier hora porque está peligroso y eso no tenemos por qué decirlo. Existe comercio ilegal, de todo tipo de comercio dentro de la toma, entonces se está transformando como en tierra de nadie. Sin duda que hay gente buena, como en todos lados, como en todas las poblaciones existe gente buena, gente que trabaja, que se esfuerza, pero sin duda también tenemos que poner los puntos sobre la I, es que hay gente que si está con su situación, ¿no es cierto?, de migrante legal,
Esa gente definitivamente tiene que salir a arrendar una vivienda, porque tiene a sus hijos en colegio, se atiende en el CESFAM, por lo tanto, si vino a nuestro país, también se tiene que regir por las normativas que tiene nuestro país, porque si yo, Patricia Bofa, me voy mañana a Estados Unidos, créeme que no me voy a poder ir a tomar un terreno y armar una toma que sea de tantas nacionalidades, ¿no es cierto?, porque no me lo van a permitir, ni en ningún país. Entonces, si yo voy a un país que no es el mío, bueno, respetemos las normas, pero sobre todo respetemos a las personas que viven alrededor. No hay respeto por ellos. Entonces, ¿con qué cara uno va, ¿no es cierto?, a la Yedide a conversar cuando la gente dice, hemos estado durante todo este tiempo y no ha pasado nada? Porque cuando se genera ese proceso, primero tenemos que diferenciar que aquí también hay un proceso judicial, que los propietarios del terreno, ¿no es cierto?, que es la inmobiliaria San Bartolomé, puso una denuncia en tribunales y paralelamente a eso también tienes que ir con una ayuda, con un proceso social, ¿no es cierto?, social de integración. Bueno, Jacqueline, tú eres, bueno, de nacionalidad X, ya estás radicada en Chile, bueno, mira, te invito a que hagas tu libreta de la vivienda, que mientras dure ese proceso tú arriendes y demoler en forma inmediata. Porque aparte de todo eso, en ese terreno específicamente tú no puedes profundizar ningún tipo de construcción, porque por ahí pasan los ductos de las aguas servidas de San Felipe. Entonces es súper peligroso porque se puede transformar, ¿no es cierto?, en una emergencia sanitaria que ninguno de nosotros quiere. Y respecto a su participación dentro de Prodemu, si le puede explicar al público de qué trata Prodemu. Bueno, el Prodemu trabaja con mujeres, es una fundación que está a cargo de la primera dama en la época en la que yo estuve, donde tuvimos que capacitar a un número importante de mujeres en oficios, ¿no es cierto?, pero lo primero que hicimos, ¿no es cierto?, cuando estuvimos ahí entendiendo que es la lógica del trabajador social, generamos una metodología de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que primero hicimos? Hicimos un diagnóstico, una mesa de diagnóstico con autoridades de toda la provincia de San Felipe, una mesa de diagnóstico con los medios de comunicación en esa época, con organizaciones de mujeres y también con el comercio. Entonces, lo primero que se determinó es hacia dónde iba San Felipe en ese minuto, porque ya no estábamos siendo la zona agrícola que históricamente habíamos sido. Y se determinó que San Felipe iba hacia una ciudad de servicio. Se estaba instalando el Líder, Falabella, el Totus, el Enjoy, qué sé yo. Entonces hicimos gestiones con el equipo que trabajábamos en Prodemu y logramos tomar contacto con la gerenta de asuntos públicos de Enjoy. Fuimos a Santiago. Llegamos allá al Enjoy y pudimos hablar con ella, pero no le fuimos a pedir trabajo explícito para las mujeres, sino que, ¿qué les dijimos? Esta es nuestra propuesta de la preparación, de la capacitación en oficios que le estamos haciendo a las mujeres nuestras. En una igualdad de condición con otra persona, lo que le pedíamos al Enjoy era que se inclinara por las mujeres capacitadas por Prodemu. Y eso fue lo que pasó. Con Falabella hicimos lo mismo, con el Totus lo mismo, con el Líder lo mismo. Después capacitamos a mujeres en lo que era guardias de seguridad. Pero salían de guardias de seguridad sin la certificación OS10. Entonces la ley tampoco te permite que ellas trabajen. Entonces, como equipo fuimos a Santiago, nos reunimos con la directora nacional del Prodemu en ese tiempo y le planteamos, ¿no es cierto?, que la mujer no tenía que solamente capacitarla en guardias de seguridad, sino que teníamos que certificarlas a través del OS10 porque era la única opción de poder insertarlas al mundo laboral. Y lo hicimos. Y lo mismo con el convenio INDAP-Prodemu. No saben que existe ese convenio, es un convenio que existe entre el Prodemu y el INDAP con mujeres campesinas que trabajan, ¿no es cierto?, por ejemplo, en Catemu, el curtido cuero cabra, en Santa María, todo lo que tiene los derivados de la aceituna, aceitunas rellenas, aceite de oliva, jabones, qué sé yo. Entonces, se le entregan recursos, ese programa dura 3 años, se le entregan recursos y el último año se le entregaban algo así como de 600.000, 800.000 pesos. Entonces, yo decía, ¿qué sacamos
con que esté con nosotros 3 años, enseñarle la parte administrativa, los costos, ¿no es cierto? Los costos, lo que te sobra, ¿no es cierto? Y lo que puedes volver a invertir. Entonces dije yo, ya, pero estas mujeres no pueden insertarse a venderle a un supermercado, por ejemplo, porque no tienen resolución sanitaria. Entonces fuimos con la directora regional de Prodemu y nos reunimos con la directora nacional, que era Ana María Cristina de la Sota, y también con la señora Cecilia Morel, y le planteamos la opción de que en vez de entregarle esos recursos a la agrupación, se les certificara a través de la Seremi de Salud, para que ellos pudiesen insertarse a la formalidad de vender su producto. Y se hizo así. Por lo tanto, obviamente cuando uno dice, ¿puedo mostrar gestión? Sí, puedo mostrar gestión. ¿Puedo mostrar iniciativa? Sí, puedo mostrar iniciativa. ¿Sé liderar equipos? Sí, sé liderar equipos, sé trabajar con la gente, sé respetar a las personas, porque eso es algo que uno, desde tu hogar, viene el proceso, y también puedo empatizar porque tampoco soy de una familia clase media chilena, ¿no es cierto? Que estudió en colegio, en la escuela John Kennedy, en el liceo Roberto Mere. Tampoco no soy de una familia de alcurnia, soy de una familia muy trabajadora todos, así que sin duda que tengo la capacidad de liderar San Felipe. Sí, es un desafío enorme. Y sé que con la ayuda de la gente lo vamos a lograr. Y pasando ya a otro tema, hay una problemática que afecta bastante a los ciudadanos de San Felipe, que es la seguridad. En este sentido, ¿qué proyectos tiene usted en su campaña política para abordar este tema? Bueno, el tema de la seguridad ciudadana sin duda es el paraguas de toda campaña política en este minuto, porque donde tú vas, al sector que tú estés, el tema de la seguridad pública está en boga, toda la gente te lo pide. Y si bien es cierto el municipio, ¿no es cierto?, hoy día solamente es la delegación presidencial, ¿no es cierto?, la que se preocupa de la seguridad ciudadana, pero nosotros no podemos estar exentos de eso. Por lo tanto, ¿cuál es la propuesta que yo tengo? La propuesta que yo tengo es poder generar cuadrantes municipales, ¿no es cierto?, vecinales, que estén en todos los sectores con vehículos. Eso se puede hacer, se puede adquirir a través de fondos concursables del gobierno regional, implementación para las personas, para los funcionarios, desde la Dirección de Seguridad Pública, ¿no es cierto?, poder dividirla entre inspectores y fiscalizadores, lo que te permita que la gente que está trabajando en la fiscalización pueda, ¿no es cierto?, estar constantemente en ronda. De hecho, yo me reuní en el mes de junio con la alcaldesa Evelyn Matei, donde nos mostró y nos llevó guarda las proporciones de ciudad que estamos hablando, con respecto al centro de monitoreo de la Municipalidad de Providencia. Por lo tanto, aquí lo primero que se tiene que hacer es, el centro de monitoreo debe estar, ¿no?, nuevamente en lo que es la prefectura de Aconcagua, porque obviamente tú generas un nexo con Carabinero, que está ahí súper cerca, o sea, en el mismo lugar, y con estos cuadrantes vecinales, los vehículos están GPS en una pantalla. Por lo tanto, si pasa algo, por eso uno cuando ve en la tele que los primeros que llegan es Paz Ciudadana, es porque están en distintos cuadrantes. Por ejemplo, si estuviéramos en el cuadrante de la cancha de tenis y pasa algo en Prat con Yungay, Paz Ciudadana es el primero en llegar, producto de que están en el lugar. No es que vayan a darse una vuelta, sino que ese es su cuadrante. Es como su sector. Es como su sector, por lo tanto, eso se puede hacer. Lo otro también es postular y trabajar de manera inmediata todo lo que tiene que ver con el tema de las luminarias de nuestra ciudad. Mejorarlas y también aumentar en aquellos sectores que vemos que es deficitaria. La recuperación de espacios públicos, eso es tremendamente importante, y especialmente estas placitas de bolsillo que muchas veces están en las esquinas, que están oscuras o que están deterioradas, poder darle vida ahí, para eso justamente entregárselo a la comunidad, entregarle a la familia sanfelipeña esos lugares que hoy son tomados por el narcotráfico, por la delincuencia, y eso tenemos que nosotros trabajar
activamente. Los lectores de patente, nosotros necesitamos acá en Tocornal con Chercantapia, necesitamos en el enlace Monasterio, necesitamos en el Puente El Rey, en lo que es el sector de la esquina Colorada. Son en 5 lugares pórticos que necesitamos tener y también implementar el tema de las cámaras de seguridad, que lo podemos hacer y obviamente esa es una de mis iniciativas. Esta asociatividad colaborativa con el comercio local, porque el comercio también se ha sentido, ¿no es cierto?, producto de la delincuencia, producto de la falta de oportunidades y también que el centro hoy día está muerto porque no tenemos estacionamiento, ¿no es cierto?, uno viene a las 8 de la mañana, está todo copado. Entonces, poder generar con el comercio, el poder poner cámaras de seguridad donde el comerciante ponga el internet, nosotros la cámara y la conexión hacia este centro de monitoreo para estar monitoreando todos los lugares. Por lo tanto, eso es tremendamente relevante, importante, porque el tema de la seguridad es el tema que hoy día nos atañe. Y en cuanto al cierre temprano del comercio, porque, bueno, cierra temprano, también hay poca gente en la calle y eso promueve la delincuencia, bueno, no hay luz y también ocurría el problema de que las cámaras no funcionaban. ¿Cómo abordaría esta problemática? Bueno, yo creo que hay que reunirse. Yo tengo entendido que hace algunos meses atrás se levantó una ficha diagnóstica con respecto al comercio establecido. Muchos de ellos, por ejemplo, yo insisto que en San Felipe el comercio abrir a las 4 de la tarde en pleno verano es mortal, o sea, no va a andar nadie, por ejemplo, y lo que se puede hacer ahí es incentivar al comerciante, ¿no es cierto?, a que abra más tarde, incentivarlas con estos permisos para que se puedan instalar afuera de sus locales, a ofrecer, ¿no es cierto?, por ejemplo, en restaurantes para ir a tomarse una bebida, un jugo, poder hacerlo, pero también obviamente fiscalizando que todo se produzca en orden y también fiscalizando todo el tema del comercio ambulante, que sin duda es un tema súper relevante con el que tenemos que trabajar y que también tenemos que buscar polos de desarrollo para poder llevar a cabo, para poder trabajar en conjunto con ellos. Tampoco uno puede decir, oye, yo voy a ser alcaldesa de San Felipe y voy a perseguir a todos los ambulantes. Sin duda son mujeres y hombres que tienen que llevar, que comer a sus casas. Por lo tanto, pero ellos podemos trabajar con ellos para buscar un lugar, ¿no es cierto?, donde ellos puedan establecerse y puedan entregar un servicio importante a la comunidad. Entonces, dentro de su campaña para la alcaldía, ¿está considerado el cierre temprano está considerada la problemática del cierre temprano de la ciudad? Por supuesto que sí, porque mira, mi marido fue comerciante toda la vida, por lo tanto uno sabe lo que pasa un comerciante, uno sabe que el comerciante levanta la cortina y ya está pagando luz, pagando arriendo, pagando impuestos, pagando, ¿no es cierto?, cotizaciones. Entonces, obviamente que es un tema que tenemos que abordar con mucha responsabilidad, por cierto. Ese tema y lo otro también que nosotros tenemos para abordar en nuestra campaña son proyectos futuros, proyectos de ciudad pensado en grande. Por ejemplo, está dentro de eso lo que es un nuevo terminal rodoviario para San Felipe, un terminal que cumpla con las expectativas de la gente, que tenga estacionamiento subterráneo, que tenga comercio, que nosotros tenemos terreno para poder hacerlo, existen los financiamientos para poder hacerlo y esa es la diferencia que uno marca, porque uno conoce, ¿no es cierto?, el sistema de cómo podemos financiarlo, cuáles son los caminos para poder hacerlo y tenemos que también dejar proyectada la metodología, la planificación de ciudad con respecto al tema del terminal. Y también otro tema muy relevante es la planificación de un nuevo edificio consistorial, no para sacar el que está aquí en Salinas, sino que congregue aquellas oficinas que nosotros tenemos en distintos sectores de la comuna, tenemos arrendados,
Pagamos mucha plata en arriendo. Entonces, sin duda, poder hacer un nuevo edificio consistorial que tenga, ¿no es cierto?, para poder entregarle a las funcionarias y a los funcionarios municipales también dignidad, pero sobre todo a la comunidad, que tenga un solo lugar para poder llegar a hacer los trámites, sin duda que también es importante. Me mueve mucho eso, y dentro de todo este edificio consistorial poder generar, ¿no es cierto?, un espacio para los niños, hijos e hijas de los funcionarios, para que puedan estar después de sus horas de colegio, para que el funcionario, la funcionaria esté tranquila y pueda trabajar, porque en ese sentido tú generas un compromiso mayor con el funcionario, porque le entregas tranquilidad. ¿Qué pasa con esa funcionaria que no tiene quien le vea a su hijo después de las 4 de la tarde, pero que tiene que cumplir con su horario de trabajo, que tiene que cumplir con las metas que tiene el municipio? Eso hoy día nosotros lo tenemos planificado en cómo hacerlo desde, ¿no es cierto?, una nueva casa municipal. Y ya para ir cerrando esta entrevista, ¿qué proyectos tiene en mente dentro de su campaña para que San Felipe deje de ser una ciudad dormitorio? Para que los estudiantes puedan ir a la universidad acá, porque sí existe una universidad acá, pero hay carreras que no están dentro de la zona. Y también el trabajo, porque muchas personas tienen que ir a Santiago, a Valparaíso para poder trabajar, porque aquí no tienen esa oportunidad. ¿Cómo abordaría ese problema? Mira, lo primero que tenemos que saber, Jacqueline, es que aquí existen proyectos a futuro, ¿no es cierto? Está el tema de Vizcachitas, que eso llegó para quedarse. Y eso se va a hacer de aquí al 2030. ¿Qué es lo que tenemos que hacer las autoridades? Planificar a futuro, ¿no es cierto? Tanto en lo que son, primero, lo que tiene que ver con la educación, y seguir haciendo que San Felipe siga en la ciudad universitaria que venía en este camino de poder traer, ¿no es cierto?, institutos profesionales con carreras afines. Hoy día nosotros tenemos la escuela industrial que saca niños, ¿no es cierto?, que pueden trabajar, no sé, pues la Fundación Chagre, que pueden trabajar en distintas partes, pero sin duda que si nosotros preparamos a nuestros jóvenes, ellos no van a estar pensando en irse, porque finalmente no solamente vas a tener profesiones ligadas a la minería, sino que vas a tener que tener terapeutas ocupacionales, administradores públicos, un sinfín de personas, y aquí en el Valle, no es Putaendo, es Valle, el Valle, porque ¿estamos preparados para recibir habitacionalmente a toda esa gente? ¿Estamos preparados en colegios? ¿Estamos preparados en hospitales? ¿Estamos preparados con la salud pública, con el comercio? ¿Cómo visualizamos nuestra ciudad? ¿Cómo visualizamos el valle? Y para eso tú tienes que tener líderes que piensen en el futuro, por ejemplo, en el camino hacia Putaendo. Esto hay que ponerse a trabajar nuevamente en lo que son las alternativas de la carretera hacia Cabildo por Putaendo, para poder descongestionar la Punta del Olivo, porque eso a las 5 de la tarde, 6 de la tarde es horroroso. Entonces, finalmente tienes que tener proyectos a largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Bueno, le quiero agradecer por esta entrevista. Ya llegamos al término. Y para cerrar, despedirnos, si quiere decir algo a nuestro público. Bueno, primero que todo, Jacqueline, quiero darte las gracias a ti, a Diario El Trabajo, por permitirme, ¿no es cierto?, llegar a cada una de las personas que nos está viendo. Sin duda, este 26 y 27 de octubre vamos a tener la oportunidad en nuestras manos, a través de un lápiz y una raya, de marcar la diferencia, de hacer el cambio que San Felipe necesita, ese cambio y de recuperación que nosotros tenemos que tener para seguir siendo, ¿no es cierto?, la ciudad 3 veces heroica de San Felipe de Aconcagua, con proyectos a largo plazo, con proyectos de inmediatez, con embellecer nuestra comuna y por sobre todo ese sentido de pertenencia que tenemos los sanfelipeños de corazón. Así que este 26 y 27 de octubre cuento contigo. Muchas gracias, doña Patricia. En esta entrevista con Patricia Bofa Casas, candidata independiente a la alcaldía de San Felipe, conocimos sus propuestas y su visión para el futuro de nuestra comuna.
El próximo 26 y 27 de octubre, ustedes decidirán quién guiará el destino de San Felipe. Infórmese bien y participen. Nos vemos en la próxima entrega de Cosa Pública.